Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien en casita. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra nueva lección del área de Ciencias Sociales con los grados de tercero y cuarto primaria. Esta semana vamos a trabajar con un tema muy interesante, así es de que ponte listo porque vamos a empezar. Conquista de Guatemala. ¿Cómo sucedió la conquista de Guatemala? Es lo que vamos a estudiar durante nuestra lección de esta semana. Comenzamos. En el año de 1522, los señoríos indígenas ubicados en el territorio guatemalteco se enteraron de la presencia española en el lugar llamado Tenochtitlán. Primero observaron pasar unos grandes monstruos marinos que eran los barcos españoles y embajadores aztecas enviados por los señores del rey Moctezuma. También, cuando ellos vieron, informaron a los caciques, quichés y tutujiles que a su tierra se habían llegado unos hombres blancos que le habían hecho la guerra y los tenían prisioneros. Aún viendo el peligro, los señoríos del área no se unieron para detener a los conquistadores, sino que solamente los caciques enviaron una delegación para se encontraran con Cortés, donde ofrecieron como vasallos y súbditos del rey español. Primera etapa de la conquista. En la primera etapa de la conquista podemos apreciar esta imagen que nos muestra cómo sucedió la conquista. Lo encontramos en los fragmentos del lienzo de Cauquechoyán. En enero de 1524, don Pedro de Alvarado inició la primera fase de la conquista en los países de Guatemala y El Salvador. Empezó desde Soconusco, Chiapas, México. Envió mensajeros a los quichés y caciques para pedirles que se sometieran a la autoridad del rey de España y fueron rechazados. Luego don Pedro de Alvarado emprendió la campaña de la conquista. Y la primera batalla fue en Xetulul o Zapotitlán. La segunda batalla fue en los llanos de Urbina, Olintepeque, Quetzaltenango. Esta batalla o este enfrentamiento fue muy sangriento. Los escritos de la época indican que murieron alrededor de 3,000 los indígenas debido a la superioridad de los armamentos de los españoles. Pero para evitar que Alvarado llegara hasta Gumarcaj, los quichés enviaron combatientes al mando de Tecún Umán. Se enfrentaron al Valle del Pinar, Quetzaltenango. En donde Tecún Umán murió en este enfrentamiento que se sucedió en el Pinar, Quetzaltenango. Cuando Alvarado llegó a la ciudad de Gumarcaj, la incendió porque ya estaba muerto. Llegó hasta Cuscutlán, actualmente El Salvador. A su regreso, fundó la ciudad de Santiago de Guatemala en Iximché, capital caciquel.
Segunda etapa de la conquista. Pedro de Alvarado se embarcó a Perú y los señoríos de Guatemala siguieron en resistencia. En el año de 1526, Jorge de Alvarado, aliado con los señores de Cauquechoyán, México, entró a Guatemala siguiendo casi la misma ruta que su hermano Pedro. El objetivo era conquistar a los caciques y así finalizar el proceso de ocupación para poder empezar a organizar el gobierno colonial en Guatemala. Este señorío se había levantado contra los españoles debido a que Pedro de Alvarado no cumplió con su palabra de tratados como sus aliados contra los quichés y los caciques. Los hechos de esta etapa están narrados, entre otros, en dos documentos que fueron escritos durante la época de la conquista. El primero es el lienzo de Cauquechoyán, que es un lienzo tejido en telar de cintura y pintado a mano, que representa la ruta de la conquista seguida por Jorge de Alvarado. Fue elaborado por los indígenas que lo acompañaban. El segundo es una carta que Jorge de Alvarado escribió al rey de España, donde narró estos enfrentamientos. Aquí vemos una foto del lienzo de Cauquechoyán que acabamos de escuchar anteriormente, donde fueron pintados a mano toda la ruta de la conquista que es seguida por Jorge de Alvarado. Vemos otra imagen del lienzo de Cauquechoyán, seguimiento de la figura que vimos antes de esta. Muy bien, hemos terminado con nuestra lección de esta semana sobre la conquista de Guatemala. Ahora vamos a trabajar con una actividad relacionada al tema. La actividad consiste en que vamos a completar el siguiente cuadro. Primero dice que vamos a escribir lo que sucedió en la primera etapa de la conquista y luego lo que sucedió en la segunda etapa de la conquista. Escribimos los personajes importantes de la conquista y por último tu opinión acerca de la conquista. Muy bien, amigos, muchas gracias por estar al pendiente de nuestra lección del área de Ciencias Sociales con los grados de tercero y cuarto primaria. Hasta una próxima oportunidad.